Con profundo pesar y con el alma estremecida, debo compartir una noticia que ha sacudido al mundo entero. El Papa Francisco ha fallecido. Su partida no solo ha provocado llanto entre millones de fieles, también ha despertado el temor en los corazones de quienes conocen un antiguo secreto guardado por siglos bajo llave en los archivos más ocultos del Vaticano. Se trata de una predicción milenaria, la misteriosa y enigmática profecía de San Malaquías. Casi un milenio atrás, un monje irlandés caminaba entre las sombras de la Roma medieval. Su nombre era Malaquías. Aquel día, mientras atravesaba las calles adoquinadas, fue arrebatado por una visión tan vívida que parecía real. No era una fantasía ni un delirio místico. Era un mensaje del futuro que envolvía el destino completo de la Iglesia Católica. En medio de un trance espiritual, observó una interminable fila de pontífices desfilando a través de los siglos hasta llegar al final definitivo. Aquel misterioso monje, movido por una urgencia divina, escribió sus revelaciones en 112 enigmáticas. Frases en latín, cada una simbolizaba un futuro papa, incluyendo una advertencia velada para cada uno de ellos. El último en la lista era conocido como Pedro el Romano. Según el mensaje, tras su liderazgo, no vendrían más sucesores, solo juicio final. Y ahora, tras la muerte de Francisco, ese último nombre ha sido marcado, porque él era precisamente el pontífice número 112 desde Celestino II, tal como Malaquías lo predijo. Esa cadena profética que se extendió durante 9 siglos ha llegado a su término. Los primeros 111 lemas eran breves, casi poéticos, cargados de símbolos que, al ser interpretados, reflejaban sorprendente exactitud. Desde el linaje, escudo y lugar de origen, hasta la personalidad de cada papa. Pero cuando el monje describió al último, el tono cambió abruptamente. Ya no era una simple frase críptica, era una advertencia sombría. El lema número 112 es una advertencia extensa, casi apocalíptica. Dice lo siguiente: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien guiará a su rebaño entre grandes tribulaciones. Y cuando éstas se hayan consumado, la ciudad de las 7 colinas será devastada, y el juez supremo vendrá a juzgar a su pueblo. El final. Así concluye la visión de Malaquías. La profecía entrega 3 elementos clave sobre el último, líder de la Iglesia. Sería el Papa número 112, llevaría el nombre de Pedro, tendría raíces romanas y su tiempo estaría marcado por desafíos sin precedentes. Hoy no cabe duda alguna, Francisco fue sin error ese pontífice final. El número coincide, las señales también. Durante mucho tiempo se pensó que el último papa sería literalmente un hombre llamado Pedro, nacido en Roma. Pero como toda revelación antigua, las palabras de Malaquías estaban veladas en simbolismo. Y ahora que miramos hacia atrás, la conexión se vuelve inquietantemente clara. Francisco vino al mundo en un rincón humilde de Buenos Aires, pero su sangre no era sudamericana, era italiana. Los padres del joven Jorge Mario Bergoglio habían dejado atrás el norte de Italia, más precisamente la región del Piamonte, huyendo de un país herido por el fascismo y la pobreza. Buscaron esperanza en tierras argentinas, pero su linaje permanecía ligado a Roma, por herencia, por cultura, por raíces. Jorge Mario era, en el fondo, romano, y, aunque su nombre no era Pedro, como esperaba la profecía, algo muy peculiar ocurrió al ser elegido. Cuando los cardenales le preguntaron qué nombre tomaría como nuevo líder espiritual, su respuesta fue inmediata: Francisco. No optó por nombres poderosos ni por títulos tradicionales. Eligió al santo de los humildes, San Francisco de Asís, el protector de los pobres.
el amigo de los animales, el hombre que abandonó la riqueza por una vida de compasión. Pero pocos recuerdan que el nombre verdadero de San Francisco era Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni, hijo de Pedro, un nombre cargado de significado oculto. Así, simbólicamente, el Papa Francisco encarnó al Pedro de la profecía, el número 112, con sangre romana y con el nombre más simbólico de todos escondido en su elección, espiritual. Y no termina ahí. El texto también advertía que este último guía pastorearía a su pueblo en medio de dolorosas tribulaciones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El camino de Francisco no fue uno de gloria ni de celebraciones fáciles. Desde muy joven enfrentó un episodio que lo marcó para siempre. Una extraña molestia en su pecho se convirtió en fiebre y pronto en dificultad para respirar. Sus padres, alarmados, lo llevaron de urgencia al hospital. El diagnóstico fue devastador. Una infección pulmonar severa, con quistes que amenazaban su vida. El daño era irreversible. La única solución, extirpar parte de su pulmón derecho. La operación fue riesgosa y el dolor posterior inmenso. Durante semanas, permaneció inmóvil en una cama, rodeado de máquinas, suspiros y oraciones. Pero en esa fría habitación, algo cambió en su interior. Por primera vez, se enfrentó cara a cara con la fragilidad humana. Comprendió que la vida podía quebrarse en un suspiro. Sin embargo, no sintió miedo, sintió propósito. Mientras muchos rezaban por su sanación, él pedía entender por qué sufría. No quería evitar el dolor, quería que ese dolor tuviera un sentido. Desde entonces, cada aliento se volvió sagrado para él, y cuando logró recuperarse, aunque aún débil, tomó una decisión que lo cambió todo. Dedicaría su vida a lo divino. Ya como papa, enfrentó una iglesia en crisis, golpeada por escándalos que no podían seguir siendo silenciados. El mundo clamaba justicia. Las víctimas hablaron, el dolor se hizo público. Francisco no desvió la mirada, lloró con ellas, pidió perdón y emprendió reformas profundas. Pero no fue sencillo. Cada caso estaba rodeado de muros de silencio, de estructuras de poder que se resistían al cambio. Y a esa herida se sumó otra, la división interna. Las fisuras internas de la iglesia dejaron de ser invisibles. Surgieron divisiones profundas entre cardenales, tensiones crecientes entre quienes impulsaban una renovación progresista y aquellos que se aferraban al conservadurismo. La desconfianza se colaba incluso en los muros del Vaticano. En medio de 1900, ese panorama, durante el vuelo de regreso de su primer viaje apostólico a Brasil, Francisco sorprendió con una frase que resonó en el mundo entero. Si una persona gay busca al Señor con sinceridad, ¿quién soy yo para juzgarla? Aquellas palabras encendieron las alarmas del ala más tradicional de la Iglesia, que comenzó a verlo no como un líder, sino como una amenaza al orden establecido. Los sectores más rígidos lo tildaron de relativista, lo acusaron de hablar con ambigüedad, de coquetear con ideas progresistas peligrosas. Algunos cardenales llegaron al extremo de redactar cartas públicas pidiendo explicaciones. Otros, sin pruebas, lo tacharon de hereje. Lo comparaban con figuras controversiales como Pablo VI, Juan XXIII o incluso Lutero. Pero él nunca cayó en el juego de la confrontación. Respondía con silencio, con serenidad en el rostro, con pasos pausados y firmes. Sabía que no estaba ahí para complacer, sino para servir, porque toda reforma verdadera, antes de dar frutos, duele. A pesar de las críticas, nunca abandonó su visión. Francisco entendía que el futuro de la Iglesia no se construía cerrando puertas, sino abriéndolas. Repetía una palabra incómoda para muchos: sinodalidad. Una iglesia que camina unida,
que escucha al Espíritu no solo en los pasillos del poder, sino en los corazones del pueblo, de las mujeres, de los laicos, de los olvidados. Defendía una iglesia menos jerárquica, más fraterna, donde todos pudieran tener voz. Una iglesia que acogiera a los excluidos, los migrantes, las mujeres, los divorciados, los que por siglos fueron marginados. No como una estrategia política, sino como una conversión del alma. Y mientras unos lo consideraban excesivamente indulgente, otros lo acusaban de ser demasiado severo. Las redes sociales amplificaban cada palabra, cada gesto. Pero los desafíos no se limitaban al ámbito interno. Su pontificado coincidió con uno de los momentos más caóticos del siglo: guerras como la de Ucrania, persecuciones a cristianos en Oriente, crisis ambiental, desigualdad económica y una cultura cada vez más indiferente, cuando no hostil, hacia la fe. En 2020, el golpe más inesperado, la pandemia. El COVID-19 cerró templos, detuvo peregrinaciones y paralizó la vida espiritual del planeta. Francisco quedó solo en una plaza de San Pedro vacía, bajo la lluvia, frente al Santísimo expuesto. Aquella imagen silenciosa, desgarradora, fue el reflejo del alma del mundo. Y cuando parecía que el cielo guardaba silencio, él alzó la voz y dijo: «No estamos solos». Ese fue uno de los momentos más potentes de su pontificado. En medio del abandono global, eligió quedarse en pie. Lo hizo mientras el número de creyentes disminuía y la fe tradicional era cuestionada dentro y fuera de la iglesia. En uno de sus viajes más audaces, llegó a Irak, un país destrozado por la guerra y el extremismo, donde ningún papa antes había puesto pie. Allí se encontró con líderes musulmanes y cristianos. Habló de esperanza y convivencia. Estrechó lazos con musulmanes, judíos y ortodoxos. En un gesto histórico, se reunió con el gran imán de Al-Azhar, la más alta autoridad del Islam sunita. Firmaron juntos un documento sin precedentes sobre la fraternidad humana, apostando por la paz y la justicia por encima de cualquier barrera religiosa. Se encontró también con líderes judíos, reafirmando el vínculo con las raíces comunes y el compromiso con la memoria del Holocausto. Lloró en Auschwitz y abrazó a víctimas del antisemitismo. Con los ortodoxos tendió puentes. Se reunió con el patriarca de Constantinopla y protagonizó en Cuba un encuentro histórico con el patriarca Kirill, el primer abrazo entre Roma y Moscú en más de 1000 años. El camino de Francisco nunca fue fácil. Desde el inicio supo que el siglo XXI traía desafíos antiguos con nuevos rostros. Aún así, guió a su rebaño en medio de la oscuridad, reformando, denunciando injusticias, abrazando a los marginados y desafiando a los poderosos. Su liderazgo no fue cómodo, fue exigente, polémico y doloroso. Rompió esquemas desde el primer día, sin capa roja, sin palacios, sin latín, sin imposiciones. Escuchaba, porque desde el comienzo se definió como el Papa de la Misericordia. Su lema episcopal lo decía todo: miserando adque eligendo. Lo miró con misericordia y lo eligió. Esa frase evocaba el momento en que Jesús encontró a Mateo, el recaudador de impuestos, y lo llamó sin condena, con compasión. Francisco no justificaba el pecado, pero jamás condenaba al pecador. Invitó a la Iglesia a abandonar la lógica del castigo y abrazar la lógica de la compasión. Creó los misioneros de la misericordia, sacerdotes con autoridad para perdonar incluso pecados reservados al Papa. Llamó a los confesores a ser más como padres y menos como jueces. Visitó cárceles, hospitales, campos de refugiados. Lavó los pies a migrantes, mujeres y personas de otras religiones. Cada gesto, cada palabra, incluso sus silencios, proclamaban lo mismo:
la misericordia no es debilidad, es la fuerza del amor. Y ese rostro, el de Cristo, era el que Francisco quería mostrar al mundo. La profecía anunciaba: Pedro el Romano apacentará su rebaño entre muchas tribulaciones. Eso fue el pontificado de Francisco, y ahora, como estaba escrito, ha llegado a su fin. Pero la profecía no acaba ahí. Concluye con una sentencia inquietante. Y cuando todas estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Esa palabra breve, pero contundente, no solo cierra la lista de papas, marca el final de una era. La ciudad de las 7 colinas no es un símbolo oculto. En el Apocalipsis 17 se menciona claramente: las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada la mujer. Esa ciudad no es un enigma, es Roma, la misma Roma que, según la profecía de Malaquías, enfrentará su destrucción tras el último pontificado. No necesariamente por fuego ni bombas, puede ser una ruina más sutil, espiritual, porque la profecía no habla solo de destrucción, termina con una advertencia: el juez terrible juzgará a su pueblo. Es decir, no será un juicio solo para los impíos, sino también para los creyentes. La profecía de San Malaquías no es una simple fábula apocalíptica. Su precisión ha silenciado incluso a los escépticos. El primero en la lista fue Celestino II, elegido en 1143. La profecía lo identificó como ex castro Tiberis, del castillo del Tíber. Y en efecto, Guido di Castello nació cerca del río Tíber, muy próximo al castillo de Sant'Angelo, en Roma. No es interpretación simbólica, es literal. En tiempos modernos, también acertó con Juan Pablo I, elegido en 1978. Lo llamó de medietate lunae, de la mitad de la luna. Fue elegido durante una media luna y murió solo 33 días. Después, también bajo una media luna, su tiempo como líder de la Iglesia fue corto, envuelto en un velo de misterio que aún hoy da lugar a conjeturas sobre las circunstancias de su muerte. Como una luna partida por la mitad, tal como lo describía la antigua profecía. A quien le sucedió, Juan Pablo II, se le atribuyó el lema de labore solis, el trabajo del sol o el eclipse solar. Curiosamente, Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920, bajo el cielo oscurecido por un eclipse solar, y su vida concluyó el 8 de abril de 2005, también durante otro eclipse. Parecía como si el cielo marcara su trayectoria desde el inicio hasta el final. Su existencia fue como un faro incansable en movimiento. Recorrió más países que cualquier otro papa en la historia, llevando un mensaje de esperanza, unidad y perseverancia a cada rincón del planeta. Fue una figura que inspiró a millones con su ejemplo de entrega y amor por la humanidad. Un sol que nunca dejó de brillar hasta su último aliento. Luego vino Benedicto XVI, asociado al lema Gloria Olivae, la gloria del olivo. Muchos vieron en esto una conexión con la orden benedictina, identificada simbólicamente con la rama del olivo, emblema de paz y espiritualidad profunda. Otros interpretaron su carácter sereno, su postura conciliadora y su enfoque teológico como un reflejo de esa gloria del olivo. Su nombre papal, Benedicto, parecía más que una elección espiritual. Era como un susurro intencionado hacia la profecía, un gesto que muchos tomaron como validación. Estos casos no se presentan de forma aislada. Hay un patrón evidente. Las frases proféticas de San Malaquías han ido encontrando eco en los hechos concretos, como si cada lema hubiese sido tejido con anticipación para ajustarse a los eventos y futuros.
Lo que al principio parecía una lista poética escrita en latín se ha transformado, a los ojos de muchos, en un archivo de advertencias codificadas. Según esta profecía, el último pontífice sería el custodio final de la Iglesia antes de un tiempo de juicio. Pero la reciente partida del Papa Francisco no ha sido simplemente el cierre de un ciclo. Ha dejado una herida abierta, una sensación de vacío que ha comenzado a extenderse por todo el mundo, como una sombra silenciosa que anuncia un cambio inminente. Si Francisco realmente era el último líder anunciado por la profecía, entonces lo que viene no es solo una nueva elección, sino una travesía hacia lo desconocido. Surge una pregunta inquietante: ¿qué pasará ahora? ¿Se alzará un sucesor legítimo o el trono será ocupado por alguien con intenciones ocultas? Muchos fieles temen lo peor, que el próximo en vestir la sotana blanca no será un verdadero pastor, sino un impostor disfrazado de cordero. Algunos, expertos en textos antiguos y estudios del Apocalipsis, creen que el siguiente en la línea no será un guía espiritual, sino el falso profeta, descrito en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Una figura con apariencia de santidad, pero cuyas palabras y acciones buscarán confundir y desviar. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón, dice el texto sagrado. No vino a sanar, sino a seducir y dividir. Las preguntas se multiplican en un eco global, pero hay 2 que resuenan con fuerza como un clamor que ya no puede ser ignorado. Si Francisco cerró la lista profética, ¿quién será el próximo? ¿Acaso preparará el camino para el anticristo? La predicción de San Malaquías no está sola. Las Sagradas Escrituras han estado advirtiendo desde hace siglos sobre un tiempo en que lo impensable comenzaría a suceder ante nuestros propios ojos. El apóstol Pablo lo escribió claramente en su carta a los tesalonicenses. Antes del final, vendrá una gran apostasía, y entonces se revelará el hombre de iniquidad. Jesús, en el Evangelio de Mateo, fue aún más directo. Habló de guerras, hambres, pestes y terremotos, describiéndolos como el principio de los dolores. Y no hace falta mirar demasiado lejos para reconocer esos signos en la realidad actual. Vemos pandemias que paralizaron al mundo, desastres naturales que rompen récords históricos, tensiones bélicas a punto de estallar y una pérdida creciente de valores espirituales y morales que se propaga como una enfermedad invisible. Todo parece seguir una secuencia lógica, no una mera coincidencia. Durante décadas, estos pasajes bíblicos fueron tomados como advertencias lejanas, pero hoy, tras la partida de Francisco, se sienten más reales que nunca. Se está cumpliendo lo que está escrito. La fe será traicionada y el hombre de pecado se manifestará, haciéndose pasar por un mensajero de Dios. Y sin embargo, incluso en medio de tanto caos, hay una chispa de luz. La muerte de Francisco puede marcar el cierre de una era, pero no el fin de la esperanza. Porque la verdadera fe no depende de una figura humana. La fe auténtica no muere, no se rinde, se fortalece cuando es probada. Este es un llamado urgente, no para temer, sino para despertar, para dejar atrás la indiferencia espiritual y volver el corazón hacia Dios con humildad, con convicción y con un sentido de urgencia. No sabemos lo que vendrá, pero sí sabemos en quién confiar. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora, nos recordó Jesús. Francisco no dejó riquezas ni grandes monumentos, pero sí algo mucho más valioso, un testimonio. Fue el Papa que rompió esquemas, que prefirió estar junto al pueblo en vez de hablar desde lo alto. No impuso, escuchó. No buscó ser aplaudido, sino ser coherente con su fe.
Eligió el camino difícil de la verdad antes que las conveniencias políticas. Devolvió al mundo una imagen más humana, más pura del cristianismo. Repetía incansablemente: el rostro de Dios se encuentra en quien sufre. Su legado no se limita a decretos, se encuentra en la cultura del encuentro que sembró con cada gesto. Defendió la misericordia como la esencia del mensaje cristiano. Predicó desde la sencillez. Vivió el perdón como algo tangible. Fue valiente al hablar de una iglesia que no debe ser perfecta, sino cercana, comprensiva y verdadera. Bajo su guía, la iglesia volvió a mirar al Nazareno, no como un símbolo, sino como un ejemplo a seguir. Una cosa es segura: el Papa Francisco ya no está entre nosotros. Su camino llegó al fin, y tras años de entrega, luchas y valentía, ha partido al encuentro con su Creador. Que encuentre la paz que tantas veces pidió para el mundo, que el cielo lo reciba con ternura. Descansa en paz, Francisco. Amén.